Mi esposa dijo que yo no valía nada y ahora ruega por volver. Recuerdo cuando la conocí. Estábamos en la universidad, los dos igual de perdidos, igual de soñadores. Andrea tenía esa chispa en los ojos que te hacía pensar que el mundo era más grande de lo que parecía. Nos enamoramos rápido, sin tantas vueltas. Me gustaba su ambición, y a ella, según decía, le encantaba mi calma. Éramos el equilibrio perfecto. Al principio todo era trabajo en equipo. Compartíamos gastos, ideas, miedos. Cuando ella consiguió su primer trabajo en una consultora importante, yo me alegré más que ella misma. Le llevé flores a la oficina. Lloró. Me dijo que no lo habría logrado sin mí. Pero el tiempo cambia a la gente. Yo seguía trabajando en mi propio emprendimiento. No ganaba mucho, pero era mío. Diseñaba muebles artesanales y vendía por encargo. Andrea, en cambio, ascendió rápido. Empezó a hablar de cifras, de clientes extranjeros, de cenas importantes. Y yo, empecé a notar que ya no hablaba de nosotros, sino de ella. Como si yo fuera un accesorio, un adorno sin utilidad. Los comentarios empezaron como bromas. Amor, deberías buscar un trabajo de verdad, ¿no? Decía riendo mientras revisaba su laptop. O cuando estábamos con sus colegas. Él trabaja desde casa, soltaba, como quien cuenta que su perro sabe sentarse. Hace muebles, sí, muy bonitos. Muy creativos. Yo me tragaba esas palabras con una sonrisa incómoda. No quería conflictos. Pensaba que era solo una fase, que el estrés del trabajo la volvía irónica. Pero cada día la distancia era más evidente. Me hablaba con impaciencia. Me corregía en público. Si me olvidaba de pagar una factura, era una catástrofe. Si ella cancelaba una cena, era por negocios importantes. Una noche, estábamos en casa, cenando en silencio. Le pregunté si todo estaba bien entre nosotros. Me miró, dejó los cubiertos y dijo. No lo tomes a mal, pero siento que estoy en otra liga. Me esfuerzo tanto, y tú pareces tan conforme con tan poco. Me duele decirlo, pero siento que estás por debajo de mí. No gritó. No lo dijo con rabia. Lo dijo como si estuviera leyendo un dato, como quien enumera razones por las que el cielo es azul. Así de simple. Así de crudo. Dormí en el sofá esa noche, aunque la cama estaba vacía. Desde ese momento, cada conversación fue un recordatorio de esa frase. Cada mirada suya tenía una pizca de desdén, como si estuviera aguantándome por costumbre o por lástima. Y yo me sentía invisible en mi propia casa. Pero también sentía algo más, una semilla. Una semilla de algo que no sabía si era rabia, dignidad o hambre de demostrarle lo equivocada que estaba. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero algo dentro de mí se encendió esa noche. Después de esa noche en el sofá, todo cambió. No sé si fue para peor o para mejor, pero ya nada podía ser igual. Andrea dejó de disimular su desprecio. Lo hacía como quien arruina sin piedad una planta que antes cuidaba con esmero. Cada día había pequeñas puñaladas disfrazadas de comentarios casuales. ¿Por qué no lavas tú los platos hoy? ¿No crees que deberías ponerte a buscar un trabajo de verdad? Otra vez vas a salir con esos pantalones viejos. Pareces un estudiante eterno. Cada palabra calaba hondo, pero yo trataba de mantener la calma, de no perder el control. En las cenas con sus amigos, que ya eran frecuentes, ella me presentaba como mi esposo que está en proceso de encontrarse. Esa frase me martillaba la cabeza como un eco constante. Me sentía un objeto de lástima, un fracaso ambulante. Una noche, en una reunión con ellos, alguien preguntó qué hacía yo. Andrea, con esa sonrisa fría, contestó, él intenta ser artista, pero no ha conseguido nada serio. El silencio me quemó por dentro. No pude decir nada. Solo tragué saliva y sonreí por compromiso. Llegué a casa esa noche y la encontré sentada en el sofá, mirando su celular. Le hablé para intentar abrir un diálogo, para entender si aún había algo que salvar. Andrea, ¿podemos hablar? Esto no está funcionando. Me miró con esos ojos que ya no tenían brillo, solo juicio. ¿De qué quieres hablar? Ya sabes lo que pienso. No dije nada. Solo me senté a su lado, sintiendo que entre nosotros había un abismo insalvable. Al día siguiente, mientras desayunábamos, lanzó la bomba que hizo estallar todo. Estoy harta de sentir que soy la única que lucha por esto. Tú estás por debajo de mí en todos los sentidos, y ya no puedo fingir que no lo veo. Mi pecho se cerró. Quise responder, gritar, suplicar. Pero en vez de eso, me levanté, tomé mis cosas y salí de la casa. Me senté en un banco del parque, bajo la lluvia fina, dejando que las lágrimas mezclaran con las gotas de agua. Por primera vez, la tristeza no era solo por ella, sino por mí. Por ese hombre que había dejado que lo pisaran, que había confundido amor con resignación.
Pero también, en medio de ese dolor, algo nuevo nació. La certeza de que no podía seguir así. No podía ser la sombra de nadie. No podía dejar que su desprecio definiera mi valor. Esa noche, en el silencio de mi pequeño departamento, prometí cambiar. No por ella. No para ganarme su aprobación. Sino para mí mismo. No sabía cómo, ni cuándo, pero iba a demostrar que podía ser mucho más. Que ese por debajo que ella dijo era solo un reflejo de su miedo a perderme. O tal vez, simplemente, era la verdad para ella. Pero no la mía. Mientras tanto, su indiferencia y desprecio iban a ser el combustible que encendería mi fuego. Pasaron días después de aquella promesa silenciosa. Me sumergí en una especie de abismo personal, tristeza, duda, miedo. Me cuestionaba si valía la pena pelear contra el rechazo de alguien a quien había amado tanto. Pero, por primera vez en mucho tiempo, la tristeza no era solo derrota, sino también un punto de inflexión. No tenía claro qué camino tomar, pero sabía que quedarme en ese lugar no era una opción. Me esforcé por levantarme, aunque con pasos inseguros, porque dentro de mí algo se negaba a rendirse. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, me encontré con Luis, un viejo amigo de la universidad que hacía años no veía. Hablamos sin filtro, sin máscaras. Le conté lo que pasaba, lo que me había dicho Andrea, cómo me sentía invisible, pequeño, roto. Luis me miró y dijo algo que quedó grabado en mi mente. David, nadie puede poner un límite a tu valor, excepto tú. Y no importa lo que digan, la fuerza real está en lo que haces después de caer. Sus palabras fueron como un faro en la oscuridad. Al día siguiente, comencé a buscar formas de salir adelante. Ya no solo con mi emprendimiento de muebles, que iba lento y con poco dinero, sino con algo más firme. Me inscribí en cursos en línea, aprendí marketing digital, empecé a entender mejor el mundo de los negocios. Abrí una pequeña tienda virtual, y con esfuerzo, la cosa empezó a rodar. Pero lo más importante fue que empecé a recuperar la confianza en mí mismo. Andrea, mientras tanto, seguía sumergida en su mundo. La veía en redes sociales, cenas elegantes, viajes, presentaciones. Pero en casa, la distancia era palpable. Cuando intentaba compartir mis avances, ella solo respondía con sarcasmo o indiferencia. Una noche, después de cerrar la tienda y contar las pocas ventas del día, me senté frente al espejo y vi al hombre que, aunque marcado por el dolor, estaba dispuesto a cambiar su destino. Pensé en lo absurdo que era buscar su aprobación. Que ese desprecio solo era una prisión para mí. Me dije a mí mismo. No necesito que Andrea me valore. Necesito valorarme yo. Y así, día tras día, me enfoqué en mi crecimiento personal y profesional, sin hacer ruido, sin buscar reconocimientos inmediatos. Porque sabía que las grandes transformaciones eran silenciosas, pero contundentes. Un día, por casualidad, una clienta me escribió para agradecerme por el mueble que le había hecho. Su mensaje me devolvió una parte de mí que había estado dormida, la certeza de que podía aportar valor, que tenía talento, que merecía respeto. Sentí que ese era solo el comienzo de algo grande. Andrea, sin saberlo, había despertado en mí una fuerza que ni ella ni nadie podrían apagar. Si algo aprendí en esos meses, fue que el silencio puede ser un arma poderosa. Mientras Andrea vivía su vida como si yo no existiera, yo tejía la mía en las sombras, con paciencia, con estrategia. No le conté sobre mis ventas, ni sobre la tienda virtual, ni sobre la alianza que estaba formando con un distribuidor regional. No porque quisiera jugar a las escondidas, sino porque ya no necesitaba su validación. Era como construir una casa en medio del bosque, sin aplausos, pero con cimientos firmes. Ella seguía igual. Siempre ocupada, siempre ausente. Volvía tarde, a veces sin saludar. Me hablaba solo cuando algo le molestaba. Una noche, se molestó porque no había limpiado las ventanas. ¿Te cuesta tanto hacer algo útil en este lugar?, dijo sin siquiera mirarme. No respondí. Me limité a mirarla, y por primera vez, no me dolió. Me dio pena. No por mí, sino por ella, por lo poco que veía más allá de su burbuja de ego. Me di cuenta de que ella ya no era parte de mi historia, solo un capítulo que estaba por cerrar. Lo que no sabía era que, en paralelo, yo había solicitado un crédito pequeño para escalar mi negocio. Ya no era solo muebles, ahora vendía diseños personalizados, con un branding propio. Cada producto llevaba mi nombre, mi estilo, mi esencia. Y la gente lo notaba. Mis redes crecían, los pedidos aumentaban, incluso me hicieron una entrevista en una revista local. Guardé cada logro como si fueran piedras para construir un puente de salida. Un sábado por la mañana, mientras Andrea dormía, recibí un correo, la plataforma en la que vendía mis muebles me ofrecía una colaboración exclusiva. Leí ese mensaje una y otra vez, hasta que las lágrimas se me escaparon. No de tristeza, sino de una mezcla entre alivio, orgullo y rabia acumulada. Porque ella nunca lo sabría.
Y ya no quería que lo supiera. Me senté en la cocina, con un café y mi libreta. Escribí 3 cosas en la primera página. Divorcio. Independencia financiera. Nunca volver a suplicar amor. Esa fue mi promesa en secreto. Comencé a moverme con más decisión. Separé mis cuentas, renté un pequeño espacio como taller, registré mi marca. Todo en silencio. Cada paso que daba era como soltar un peso de la espalda. Andrea notaba algo, pero no lo decía. Me miraba de reojo a veces, confundida. Supongo que le costaba ver que el fracasado ya no estaba esperando su aprobación. Una noche, mientras ella hablaba por teléfono con una amiga y se quejaba de estar casada con un mueble más, algo en mí hizo clic. Ya no tenía miedo. Estaba listo. Y lo mejor de todo, ella ni lo sospechaba. El día llegó antes de lo que imaginaba. No fue impulsivo. Lo había planeado todo con cuidado, como quien traza un mapa hacia la libertad. Tenía mis cuentas en orden, un nuevo taller donde ya no trabajaba desde casa sino desde mi espacio, y una marca que empezaba a sonar entre diseñadores emergentes. Andrea no sabía nada. Una mañana, mientras ella se preparaba para una presentación, entré al dormitorio con calma. ¿Podemos hablar esta noche? Le pregunté con voz neutra. Me miró brevemente mientras se maquillaba, sin mucho interés. ¿Otra vez? ¿Sobre qué? Estoy cansada de tus inseguridades. No respondí. Solo asentí. Esa noche, cuando regresó, le preparé una cena. Pasta simple, vino barato. No por reconciliación, sino por cortesía. Quería cerrar ese ciclo con algo que antes representó lo que fuimos. Se sentó en la mesa con el celular en la mano. ¿Qué es esta escena de película independiente? Preguntó burlona, mirando el mantel. Voy a pedir el divorcio. Dije, con firmeza, sin levantar la voz. Andrea alzó la mirada, entre confundida y ofendida. ¿Tú? ¿Estás hablando en serio? Sí, respondí. He estado trabajando en silencio. Ya no necesito quedarme donde no me valoran. No estoy por debajo de ti, Andrea. Solo estaba dándome tiempo para recordarlo. Guardó silencio por unos segundos. Luego rió. ¿Y a dónde vas a ir? ¿A dormir en tus sillas de madera? No me molestó. Al contrario. Esa burla fue el sello final. No. Voy a dormir en mi propio apartamento, que firmé hace 3 semanas. Tengo un taller. Tengo clientes. Tengo paz. Todo lo que aquí ya no hay. Su rostro cambió. El color se le fue del rostro. No porque aún me amara, sino porque no esperaba que yo tuviera un plan, sin ella. Estás exagerando. Solo ha sido una mala racha entre nosotros, dijo, con una voz que sonaba más preocupada que arrepentida. No ha sido una racha, respondí. Ha sido un desprecio constante. Me humillaste, Andrea. Y me creí tus palabras durante un tiempo. Hasta que me di cuenta de que el problema no era que yo estuviera por debajo, sino que tú necesitabas sentirte por encima de alguien. Saqué los papeles del sobre. Ya tenía todo listo. Separación de bienes. Nada que reclamar, nada que disputar. Si quieres, puedes leerlos. Pero ya están firmados por mí. Ella no dijo nada. Su expresión era de incredulidad. Tal vez por primera vez se daba cuenta de que había cruzado un límite del que no podía volver. Esa noche dormí en el sofá, por última vez. No por obligación, sino porque me lo permití. Cerré los ojos y, por primera vez en años, respiré sin sentirme atrapado. Había terminado. Y le había firmado el final con una sonrisa. Pasaron semanas desde ese encuentro en la cafetería. Pensé que sería el cierre definitivo. Un último cruce de palabras, una despedida tácita. Pero estaba equivocado. Andrea no había terminado. Una noche, al volver del taller, encontré su auto estacionado frente a mi edificio. Apoyada sobre el capó, me esperaba con los brazos cruzados y una expresión que no supe leer al principio. «Podemos hablar, por favor», dijo apenas bajé del coche. Le hice un gesto para que me siguiera. Subimos en silencio. Preparé café. Me senté frente a ella, esperando que hablara. «David, sé que te lastimé. Sé que te menosprecié. Me equivoqué en tantas cosas que ni siquiera sé por dónde empezar», dijo, con voz baja, evitando mi mirada. Pero verte ahora, me hizo dar cuenta de lo que perdí. Asentí. Sin sarcasmo. Sin enojo. Perdiste a alguien que te quiso sin condiciones, respondí. Que te aplaudía en silencio cuando nadie más lo hacía. Alguien que no estaba debajo de ti, solo a tu lado. Ella cerró los ojos con fuerza. Sus manos temblaban ligeramente sobre su taza. He cambiado, David. Créeme. Perdí el trabajo, varios amigos me dieron la espalda.
Me di cuenta de lo sola que estoy. Pero tú brillaste sin mí. Y no puedo dejar de pensar en lo que éramos. Tuve que respirar hondo. Parte de mí recordaba a la Andrea del principio, la que me abrazaba cuando fracasaba, la que me inspiraba a soñar más alto. Pero también recordaba a la que me humilló frente a otros, la que me hizo dudar de mi valor durante años. No soy cruel, Andrea. No me alegra verte así. Pero ya no soy ese hombre que necesitaba tus migajas de afecto. Hoy tengo lo que me negabas: paz, dignidad, propósito. Y no estoy dispuesto a volver atrás. ¿Ni siquiera como amigos?, preguntó, con la voz quebrada. No lo sé, dije honestamente. A veces es mejor dejar ciertas historias cerradas. No por rencor, sino por respeto a lo que uno ha reconstruido. Se quedó callada. Las lágrimas le resbalaron, silenciosas. La mujer que una vez me miró desde arriba, ahora me pedía espacio, afecto, tiempo. Pero ya no era yo quien necesitaba su aprobación. ¿Te enamoraste de alguien?, preguntó al final, con la voz temblorosa. Me estoy enamorando de la vida que tengo, respondí. Y eso es algo que no cambiaría por volver al pasado. Se levantó sin decir más. Caminó hasta la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Fuiste el mejor hombre que tuve, cuando yo era la peor versión de mí. Asentí. No hacía falta decir más. Cuando cerró la puerta, me senté en silencio, dejando que la calma llenara el apartamento. No había ganado una guerra. Había ganado algo más valioso, la libertad de no necesitar venganza, porque ya no la necesitaba a ella. Las primeras semanas tras el divorcio fueron extrañas. Me despertaba esperando el eco de su taconeo por la casa, su perfume en el pasillo, su presencia, aunque fuera fría. Pero no estaban. Solo había silencio. Y una libertad tan nueva que al principio dolía. Pero ese vacío pronto se convirtió en espacio. Espacio para respirar, para crear, para ser. En mi nuevo apartamento, pequeño, pero mío, sentí por fin que podía existir sin ser juzgado a cada movimiento. Cada rincón era prueba de que no me rendí. Que resistí. Mi taller creció más rápido de lo que imaginé. Gracias a las redes, a los comentarios de los primeros clientes y a una colaboración inesperada con una arquitecta local, mis diseños empezaron a tener demanda real. Ya no eran solo muebles, eran piezas que contaban mi historia. Y mientras yo florecía en silencio, empezaron a llegar rumores de Andrea. Una excompañera de ella, que me seguía en Instagram y alguna vez nos había visto juntos, me escribió. ¿Ya no estás con Andrea? Escuché que dejó el trabajo, algo pasó con un contrato mal cerrado. No pregunté más. No lo necesité. Tampoco celebré su caída. No sentí venganza, solo confirmación: su mundo, tan alto y rígido, no era tan sólido como ella creía. Poco a poco, su imagen pública se desdibujaba. Ya no publicaba cenas costosas ni reuniones de negocios. Su cuenta pasó de mostrar éxitos a silencio. Ese mismo silencio que yo conocía bien. Pero esta vez, yo estaba del otro lado. Una noche, mientras ensamblaba una mesa para un cliente, me llegó una solicitud de seguimiento de su cuenta secundaria. La ignoré. Al día siguiente, un mensaje. Hola. Solo quería saber cómo estás. No respondí. Pasaron días. Otro mensaje llegó. Te veo bien. Tus diseños están increíbles. Me alegra mucho. No podía negar que algo dentro de mí se removía. No por nostalgia, sino por la extrañeza de verla hablarme con dulzura, cuando solo conocí su hielo durante tanto tiempo. Pero ya no era ese hombre que buscaba su aprobación. Era otro. Un sábado por la tarde, la vi en una cafetería. Sola. Cabizbaja. Distinta. Me vio también. Me hizo un gesto. Dudé, pero me acerqué. Hola, David, dijo, con una sonrisa tímida que no le conocía. ¿Te ves bien? Gracias, respondí. ¿Cómo estás? Bajó la mirada. Por primera vez, sin arrogancia. He estado mejor, confesó. Perdí cosas importantes. Cometí errores. Contigo. Lo sé. Silencio. Ella esperaba que yo dijera algo. Algo que le diera esperanza. Pero solo sonreí. Yo también perdí cosas. Pero gané algo más importante, a mí mismo. Y con eso, me despedí. Sin odio, sin rencor. Solo con paz. Salí de la cafetería con el alma ligera. Ella me miró por la ventana, con ojos tristes. Y entendí que, al final, yo no necesitaba verla caer. Solo necesitaba alejarme, para poder volar.